caso hay un documento muy interesante que estuvimos leyendo por recomendación de un colega que se llama, titulado Dueños del reloj, aportes para una ampliación de la soberanía del tiempo de trabajo en Argentina, que tiene las particularidades de Argentina, pero que la verdad aplica a la discusión mundial. Cada quien está en su estadio, cada quien está en su momento, pero es un concepto de soberanía del tiempo que, según el informe, introduce la posibilidad de que los trabajadores incidan en la organización de los tiempos de trabajo como parte del repertorio de sus derechos, y que eso, bueno, ya tiene casos, testigos en Australia, en España, en Finlandia, en Brasil, en Chile, en otros lugares, y que es el gran tema de discusión. Si uno lo mira, al fin y al cabo, es el gran tema de discusión, ¿no? Por un lado, la parte material, la plata, que nos están choreando a los trabajadores y trabajadoras. Miren, yo en un ratito me gustaría hacer una editorial a propósito de lo que está pasando con el salario mínimo, vital y móvil. El salario mínimo en Argentina perdió un 58% de su poder adquisitivo en los últimos 10 años. 58% de su poder adquisitivo, que al fin y al cabo es lo que cuenta, ¿no? ¿Cuántos kilos de asado uno se compra con su salario? ¿No? ¿Cuántos días de vacaciones? ¿A dónde se puede ir? ¿Cuántas remeras? ¿Cuántos paquetes de hierba? Por un lado eso, y por otro lado el tiempo, que es la gran discusión de la humanidad, al fin y al cabo, ¿no? La gran discusión de ¿cuántos somos? 8.000 millones. Las personas que en condiciones de trabajar, ¿cuántas son? 6.000 millones de personas. ¿No? Quieren trabajar menos tiempo y ganar más para tener un poco más de calidad de vida, ¿no? Desde la revolución industrial para acá es una de las grandes discusiones, la salida de la esclavitud. Bueno, vamos a hablar de eso. Está muy bueno el informe, lo vamos a compartir ahí en las historias en un ratito, pero lo voy a charlar más profundamente y voy a pedir que nos cuente de qué se trata con Ignacio Garay, del CETID, que forma parte de uno de los autores de este informe, Los Dueños del Reloj. Ignacio, ¿cómo andas? Cristian te saluda, buen día. ¿Qué tal, Cristian? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien, gracias por atendernos. Contanos un poquito de qué se trata, me parece una mirada muy interesante y una discusión con una actualidad muy rabiosa, ¿no? Bueno, brevemente para hacer un poquito la historia de lo que es la jornada de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de jornada, hoy en día probablemente nos imaginamos lo que es la OIT ha llamado jornada estándar, que es la de 8 horas por día, que puede ser 5 días a la semana o 6, Mm. que, bueno, funcionó históricamente desde el siglo XX como un límite a la explotación del capital, básicamente, ¿no? Cuando empieza a avanzar la industrialización, al principio teníamos jornadas muy, muy extensas, que podían llegar hasta las 70 horas por semana. En un momento, bueno, se generó un consenso entre los sectores empleadores y los sectores trabajadores de decir, de alguna manera, esto debería tener algún límite más vinculado a la salud, sobre todo. Y muy tempranamente, ya en 1919, la OIT estableció la jornada de 48 horas por semana, después, más adelante, la estableció en 40, y durante el siglo XX más o menos se desarrolló con cierto consenso esa jornada típica o estándar. Pero ¿qué pasó? Hacia fines del siglo XX, bueno, sobre todo desde los sectores del capital, empezó a pasar que no era tan funcional esta jornada, sobre todo ante el avance de la globalización, las cadenas globales de valor, la necesidad de coordinar trabajadores de distintas partes del mundo, también el crecimiento de los servicios en la economía, ¿no? La posibilidad de atender a la demanda con mayor rapidez y justo a tiempo. Entonces, bueno, de repente desde el sector empleador, como decía, esta jornada se volvió demasiado rígida y empezaron a avanzar modalidades más flexibles decididas por los empleadores, ¿no? Pero después también podemos identificar que los sectores trabajadores empiezan a sentir medio rígida esta jornada estándar. Al principio en el siglo XX, bueno, por ejemplo, cuando se empiezan a incorporar paulatina y sostenidamente las mujeres al mercado de trabajo, que hasta el momento solamente se dedicaban al trabajo doméstico, pero después lo tienen que conciliar con su incursión en el mercado de trabajo por fuera del hogar. También grupos sociales bueno, que quieren seguir estudiando, que tienen otras aspiraciones. Entonces, definitivamente como que la jornada estándar se volvió un poco rígida, ni hablar, incluso si pensamos posterior a la pandemia, ¿no? Lo que sucedió con sobre todo los sectores juveniles, cuando ellos se les consulta, digamos, cuáles son sus expectativas sobre el mundo del trabajo, y muchos de ellos no quieren, digamos, replicar los modelos de jornada estándar, de trabajar 8 horas por día, 5 o 6 días por semana, ¿no? Entonces, brevemente, habiendo hecho esta introducción,
el concepto de soberanía del tiempo, que lo instituye la OIT en 2019, sirve para pensar maneras en las cuales los trabajadores pueden gozar de mayor autonomía para definir sí, delimitar, podríamos decir, definir sus tiempos de trabajo, siempre en función de seguir funcionando en una empresa en relación de dependencia, es decir, esto no implica alterar la relación asalariada, digamos, ¿no? Esto se mantiene, pero sí con mayores márgenes de libertad para los trabajadores, sin abandonar la relación de dependencia, ¿no? Porque esa sería otra salida, decir, bueno, dedicarse al trabajo independiente. Sí, hoy en día uno si quiere manejar sus horarios puede ser un trabajador o trabajadora independiente, pero bueno, sí se pierden, digamos, las ventajas o las protecciones que ofrece el trabajo asalariado registrado. Sí. Si cree que pueden manejar sus horarios, ¿no? Porque eso es una trampa hoy que se da mucho. En algunos casos se consigue, se logra. La mayor parte de los casos no. Uno se vuelve un pluriempleado, ¿no? Sí, El pluriempleo y está matado todo el día corriendo, creyendo, como dice un amigo, que es su propio jefe y es su propio precarizado. Eso pasa mucho hoy por la vía de los hechos. bueno, tenemos, digamos, definitivamente hay como como decía, una necesidad de muchos trabajadores de gozar de mayor posibilidad de utilizar su tiempo. Una de esas posibilidades, sin dudas, puede ser, ante la caída de los ingresos, que es innegable, bueno, la opción de tener mayor libertad para captar nuevos trabajos, un segundo o tercer trabajo, que sabemos que actualmente es lo que hacen muchas personas, pero en verdad, digamos, de fondo el concepto de soberanía del tiempo, si bien contempla esta variante, por supuesto, el espíritu tiene más que ver con lo que decía en el sentido de mantener las protecciones de la relación de dependencia, por lo tanto un salario digno y que sea suficiente, y además poder manejarse con mayores márgenes de autonomía, que son cosas que ya existen, ¿no? Es importante decirlo, como vos mencionabas en la introducción, tanto en países europeos, Australia también, como en nuestra región, digamos, no es algo que no esté en vigencia, e incluso en Argentina lo que señala ahí el informe es que ya hay un margen amplio de trabajadores que cuentan con cierta libertad para organizar sus horarios y sus tiempos de trabajo. Contale a nuestros trabajadores, contanos un poquito a los trabajadores que están escuchando ahora, más específicamente cómo es esto en la praxis, ¿no? En la negociación, qué se cede, qué se negocia, si se negocia por productividad, cómo es, porque es una gran discusión, ¿no? Y estamos en un momento muy a la baja, a donde te meten Uh -huh, miedo, a donde la idea es que, bueno, que tenés que hacer más, que hace falta una reforma laboral, que trabajamos poco tiempo, ¿no? Suena ahí la historia de los tickets canasta. Es un mal momento para discutir una reforma laboral y es un mal momento para los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que perdemos puestos al loco. Pero ¿en qué consiste en la praxis esta discusión de la soberanía del tiempo? Bueno, bien. Respecto de la implementación concreta, quizás sí, definitivamente necesitaría una discusión en términos normativos, ¿no? Porque tenemos ahí una dificultad con la actual ley de contrato de trabajo, no porque esto implique pregonar una reforma laboral como le está pensando el gobierno, pero sí hay una tensión de la soberanía del tiempo con el margen rígido que nos da la ley de contrato de trabajo. Pero al margen de eso, lo que sí nos sirve es mirar cómo lo implementaron otros países o qué es lo que han hecho. Y básicamente lo que planteamos en el informe es que hay países que han organizado la cuestión de la soberanía del tiempo a partir de, por ejemplo, las responsabilidades de cuidado, ¿no? Entonces, muy tempranamente, por ejemplo, en Reino Unido ya en 2003, se dijo, bueno, hay un sector de la población trabajadora que tiene una carga mayor porque tiene, por ejemplo, una persona con discapacidad en su familia o tiene hijos hasta cierta edad que requieren mayor atención o tiene personas mayores. Entonces, ahí hay como una serie de normativas que observan y priorizan a los trabajadores con responsabilidades de cuidado para que, por ejemplo, puedan de repente pedir una reducción de la jornada, o sea, de una jornada completa a una jornada parcial, todo esto manteniendo el nivel salarial, ¿sí? Es válido aclararlo. O de repente organizar sus trabajos, entonces comprimir la semana de trabajo, es decir, en vez de trabajar, por ejemplo, de lunes a viernes, juntar las horas del viernes dentro del periodo que va del lunes al jueves y comprimir la semana de trabajo, o por ejemplo lo que en Europa se llama flexi time, que sería como tener un horario central en el cual vos vas a trabajar y luego podés, ya sea al comienzo de la jornada o al final, podés manejar vos como trabajador con mucha libertad la posibilidad de, por ejemplo, entrar, si tu horario es a las 10 de la mañana, bueno, puedes entrar 2 horas antes, 2 horas después y después quedarte un poco más o quedarte un poco menos. Y después en la región,
más que nada se implementó, por ejemplo, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, Brasil, con el teletrabajo. O sea, cuando vino la pandemia, bueno, se empezaron a pensar leyes de teletrabajo para regular un poco aquello que estaba sucediendo. Y también ahí podemos observar que en nuestra región quizás no se le dio tanta centralidad a la soberanía del tiempo en el sentido como lo contábamos para Europa, pero sí en el teletrabajo, que bueno, por ejemplo en Uruguay las personas que hacen teletrabajo tienen una muy amplia libertad para dentro del tiempo que están en su casa, digamos, poder cortar la jornada y de repente, bueno, atender a las necesidades escolares de sus hijos, otras tareas de cuidados y demás. Mm. Entonces, en términos concretos, yendo a la respuesta Sí. de qué cosas los trabajadores podríamos pedir con la soberanía del tiempo, estamos hablando de esto, de cambios en el inicio o el final de la jornada, promediar las horas semanales, jornadas más breves, todo esto manteniendo siempre el nivel de los salarios, ¿no? Y esto, lo último, esto ya ocurre, Ignacio, en países del denominado primer mundo económico, incluso en algunos países de América Latina, como citabas recién, y ocurre, ¿no? Y en ese caso las patronales conceden, ¿no? Quiero Ujú. decir, aceptan, Sí, negocian, lo permiten, y eso no produce un hecatombe de la economía, no produce la ruina de un país, ¿no? Como nos amenazan habitualmente. no, absolutamente. Para mí es importante que destaquemos que, como decía al comienzo, esto no implica alterar o subvertir la relación asalariada, es decir, esto sigue siendo una relación de dependencia, estos modelos que incluso en Argentina ya hay muchas empresas que tienen estos esquemas, digamos, sobre todo en las empresas de muchos trabajadores, de más de 500 trabajadores, pero no solamente ahí. Nosotros en el informe lo que identificamos a partir de datos de la encuesta de condiciones de trabajo de Argentina del Mm. año 2018 es que ya dentro del empleo asalariado formal, o sea, aquellos que están registrados, ya hay un 23% que tienen cierta soberanía en el sentido de que pueden determinar las pausas que realizan en su trabajo o los ritmos o de repente tomarse por cuestiones personales 1 o 2 horas en el medio de la jornada. Y a su vez, finalmente lo que concluye el informe es que hay una viabilidad muy importante dentro de aquellos que hoy en día no tienen soberanía del tiempo, es decir, que tienen horarios Ujú. fijos, rígidos, impuestos por los empleadores. Bueno, ahí hay una viabilidad para gozar de un poquito más de soberanía, que puede ser esto, ¿no? Digamos, puede implementarse en correr la jornada en base a los deseos del trabajador 1 o 2 horas, quizás, no significa un cambio radical y como bien vos decías, no significa que genere una crisis económica, ni mucho menos, incluso puede tener resultados positivos, es decir, pensemos si no sería mayor nuestro compromiso con nuestro trabajo en la medida que podamos, que nos otorgue mayor reconocimiento de las cosas que exceden el trabajo, que nos permita cuidar de nuestros hijos e hijas, de nuestros adultos mayores, bueno, gozar de cierta libertad para estudiar cuando queremos estudiar y demás. Eso está estudiado, de hecho, que genera mayor compromiso de los trabajadores para con sus empresas en las que trabajan y también mayor conciliación de la vida profesional y personal. Bueno, trabajadores felices, ¿no? Trabajadores y trabajadoras felices. Bueno, me parece un gran tema de avanzada para discutir en un momento donde estamos discutiendo si volvemos o no a la neoesclavitud y todas esas cuestiones. Me parece un gran laburo, un buen material y por eso lo queremos difundir acá en la radio. Te agradezco mucho, Ignacio, a vos y a tus colegas que estuvieron laburando. Lo vamos a difundir, lo vamos a seguir difundiendo. Nos parece una gran discusión. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Bueno, te mando un abrazo. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ignacio Garay, me parece un buen aporte. No sé cómo lo vieron, me parece un buen laburo. Informe Los dueños del reloj. ¿Sí? Discusiones. Es como que nos da vergüenza dar las discusiones respecto de por qué no